En este caminar de la vida nosotros tenemos la experiencia de lo que significa encontrar permanentemente dificultades. Las dificultades hacen parte inherente de la existencia. Desde que nosotros nacemos, siempre se nos presentan situaciones muy difíciles, complejas. La enfermedad nos azota, la incomprensión, el matoneo, el poder encajar o hacerse un espacio en el mundo, en medio de la sociedad. Pero a veces nosotros pensamos que las dificultades nuestras no las tienen ninguna otra persona. Y por eso muchas veces, y no es que no existan las dificultades, lo que pasa es que a veces las sobredimensionamos. Claro, como cada uno conoce su propia lucha, su propio esfuerzo, y nadie conoce el esfuerzo de las otras personas, nosotros pensamos que solamente las luchas son nuestras y que nadie vive las experiencias que nosotros vivimos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, o por lo menos que hicieran la reflexión. ¿Usted cree realmente que no hay nadie sobre la tierra que tenga las batallas que usted batalla? ¿Usted considera que es una persona sobrehumana que está por encima de los demás y que solamente sus dificultades son únicas, irrepetibles y que nunca nadie las ha tenido? Eso no es cierto. Hay gente que sufre mucho y sufre mucho más que nosotros. Lo que pasa es que a veces tengo la sensación de que, imagínense que uno llega un día a una casa y alguien le dice, ¿quieres agua? Y uno dice, sí, pero la persona sirve en un vaso la mitad del agua. Y de pronto uno podría pensar hacia adentro como que, oye, qué miserable, ni siquiera agua es capaz de dar el vaso completo. Las personas agradecidas siempre suelen ver lo que hay. Las personas desagradecidas siempre suelen ver lo que falta. Acuérdense que yo considero que uno de los orígenes de la envidia y de la rivalidad está cuando uno considera que otros tienen cosas que deberíamos tener nosotros. ¿Usted alguna vez ha dejado que el sentimiento de la envidia albergue su corazón? ¿Usted alguna vez ha sentido que a otras personas les va mejor o que otra persona tiene lo que usted a lo mejor considera que se merece? Pero no se ha puesto a pensar que usted tiene cosas que otra gente no tiene, que tiene muchas cosas que otra gente no tiene y que eso sería suficiente para saber levantarse cada mañana y poder decir muchas gracias. ¿Usted se ha dado cuenta de cosas tan simples como el hecho de que usted y yo podemos caminar y que hay gente que no camina? Que usted y yo podemos comer normalmente y hay gente que no puede comer normalmente, sino que tiene que ser alimentada por sonda. ¿Usted se ha dado cuenta que usted tiene un techo y que hay mucha gente que duerme a la intemperie, cubierto por unos periódicos o por unas cobijas viejas? Hace falta ampliar la vida y aprender a mirar lo que sí hay. Eso acaba con la queja, eso acaba con la envidia, eso acaba con esa sensación de que el mundo es inequitativo, que yo merezco más, que los otros no deberían tener tanto, que todo eso es mío, que todo eso me pertenece, que todo eso debería ser para mí. Todos nosotros tenemos luchas. ¿No cree usted que es el único guerrero de Dios? Todos tenemos luchas. Lo que pasa es que nuestras luchas no son iguales. Porque cada quien lucha desde su propia miseria, desde su propia condición. Todos luchamos contra pecados. Los pecados no son iguales. No somos muy severos para juzgar pecados ajenos. Pero resulta que es que
Ningún ser humano peca igual a otro ser humano. El hecho de que uno no tenga ciertos pecados no significa que uno no sea pecador. Y con ese pecado tenemos nosotros que aprender a luchar. Tenemos que aprender a vencer. Pero yo insisto en esta figura de que cuando éramos niños nos divertíamos en la guerra y nos divertíamos en la batalla. Los pelados suyos, ya eso no es tanto nuestro, pero los pelados suyos que tienen tanta tecnología y que tienen juegos de virtualidad, tienen muchos de esos juegos que son de batalla, de guerra, y no hay nada tan divertido como un juego de batalla virtual. Eso causa mucha diversión. Pero ¿usted cree que las batallas son divertidas? ¿Usted cree que la guerra es divertida? ¿Usted cree que esos soldados que salen a una batalla contra otra nación y que salen cantando y marchando con sus uniformes muy bien puestos, los ha visto cómo regresan cuando la batalla termina, cuando la guerra termina, con una sensación de derrota, de miseria, con su aspecto como miseria humana, delgados por el hambre que soportaron, muchos de ellos con la piel quemada por el frío o por el calor? ¿Usted cree que de verdad las batallas son divertidas? ¿Usted recuerda cuando montábamos caballitos de palo y que era tal vez uno de los regalos más bonitos que podían darnos, y nuestras espadas de palo, y jugábamos que éramos jinete y que batallábamos los unos con los otros y peleábamos y nos divertíamos y nos hacíamos los muertos? Pero también recuerda que el día que nos daban un palazo de verdad, nos poníamos a llorar y ya se daba uno cuenta de que el juego no era tan juego. Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy, al final del texto, dice en San Juan capítulo 16, cuando está instruyendo a sus apóstoles y les habla en torno de la venida del Espíritu Santo que fortalecerá, nos permitirá entender muchas cosas, nos permitirá la unidad, nos permitirá comprender las Escrituras, nos permitirá poder entender el plan de Dios. Bien, hermanos, nosotros muchas veces creemos que entendemos los planes de Dios y eso no es cierto, porque para entender lo que está en el corazón de Dios hay que estar profundamente metido en el corazón de Dios. ¿Por qué hay gente que le juzga a usted? ¿Por qué hay gente que juzga sus intenciones si no está metido en su corazón para conocer sus intenciones? La gente nos juzga a nosotros porque no está metida dentro de nosotros, ni conoce la circunstancia de por qué hacemos las cosas. Porque cuando uno está metido en el corazón de alguien y ve a alguien hacer algo, no va a justificar lo que está haciendo, pero sí es uno capaz de comprenderlo. El pecado no se justifica, pero se comprende por qué puede llegar una persona a caer en una situación de ese estilo. Sin justificarlo, insisto, el único que es capaz de conocer las intenciones de Dios son los que están metidos en el corazón de Dios. Y no todo mundo está metido en el corazón de Dios, porque hay gente que no le interesa meterse en el corazón de Dios. Por eso hay gente que juzga simplemente las acciones. Que Dios es injusto, que Dios es el que suscita la guerra, que el hambre es por culpa de Dios, que las violaciones son culpa de Dios. Una persona que habla de esa manera no tiene la más remota idea de lo que hay en el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros poder conocer eso, interpretar. Y Jesús les dice a ellos: ha llegado la hora en que cada uno de ustedes se disperse, cada uno por su lado. Porque Jesús sabía que después de su muerte los apóstoles se iban a dispersar asustados. Les he hablado de esto para que encuentren en mí la paz. En el mundo tendrán luchas. Es una advertencia.
En el mundo tendrán luchas. No hay presencia en el mundo sin luchas. No hay fe sin luchas. No hay relación con Dios sin batalla. La relación con Dios no es plana, no es perfecta, no es acomodada. No es que si yo rezo todo sale bien. No es que si yo rezo va a ocurrir el milagro. Eso no es fe, eso es una pésima relación con Dios. No existe esa relación con Dios en donde uno crea que todo con Él siempre nos va bien, que todo sale perfecto, que nunca nos pasa nada. No, hermano, Jesús lo advierte. Tendrán luchas, batallas, y las batallas duelen, porque uno en la batalla muchas veces sale lastimado, sale golpeado. En las batallas siempre salimos lastimados, aunque no nos guste. Entonces, ¿para qué sirve Dios si vamos a salir lastimados? Para sanar las heridas, para que encuentren en mí la paz. Para eso está Dios, para sanar las heridas. Como cuando un niño quiere aprender a montar bicicleta. Si los papás quieren que sus hijos aprendan a montar bicicleta, tienen que soltarlos. No pueden andar pegados de la bicicleta todo el recorrido, porque no aprenden a montar bicicleta nunca. Uno corre los primeros días y sostiene la bicicleta, pero llega el momento en que uno tiene que soltar al pelado, siempre con un riesgo. Se puede caer y se raspa las rodillas. ¿Y por qué no lo impediste, papá? Porque tienes que aprender a montar bicicleta. Y entonces, ¿para qué estás aquí? Para levantarte y curarte las rodillas. Para eso soy tu padre. Pero tienes que aprender a montar bicicleta si quieres montar bicicleta. Así es Dios. Nos suelta, no para dejarnos solos, sino para que aprendamos a hacer camino. Y en ese camino nos lastimamos, en esa batalla nos lastimamos. Nos golpean, nos hieren, nos calumnian. Y estamos sujetos a todo eso. Porque en la vida y en el mundo siempre tendremos luchas. Pero termina Jesús diciendo esto. Una promesa. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Jesús hace una advertencia y hace una promesa. La advertencia es, tendrán luchas. Y la promesa es, no tengan miedo que yo he vencido al mundo. Tranquilos que yo no los voy a dejar solos. Entonces, la invitación que yo les hago es a que nos quejemos menos, dejemos de estar levantándonos por la mañana, quejándonos, pensando que la vida es una desgracia, una maldición, que a nosotros nos pasan las peores cosas. No. Aprendamos a batallar y que nos pongamos en pie diciendo siempre, hoy me levanto en el nombre del Señor a pelear, a luchar. Ustedes no luchan por sus hijos. Lo dicen. Si luchan por sus hijos, ¿por qué no van a luchar por su salvación? No pueden dejar la salvación a la deriva. Porque si luchamos por las cosas terrenas, tenemos que aprender a luchar por las cosas celestiales. Y con todo es una batalla, es una guerra. Y acuérdense, en las batallas no hay diversión, hay sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio,